Ok. De acuerdo. Empieza a ser grabada y vamos a volver a compartir, ¿sí?, el sílabo. Entonces, ya habiendo explicado el por qué, ¿no es cierto?, de ustedes van a estudiar contabilidad financiera, o contabilidad general, perdón. También tengo que decirles que dentro de su malla curricular, me parece que en un semestre o en 2 semestres más, va a tener el curso de costos y presupuestos. Y este curso ya va a ser un curso mucho más especializado, ¿no es cierto?, correspondiente a su carrera. Pero para que ustedes puedan entender y tener una base sólida para poder entender el curso de costos y presupuestos, es importante que ustedes lleven, ¿no?, y el curso de contabilidad general. Muy bien, ¿qué vamos a llevar en este curso de contabilidad general? Ustedes ven que el sílabo está distribuido, ¿no es cierto?, en unidades de aprendizaje. Y la primera unidad habla de los fundamentos de la contabilidad financiera, de estado de ganancias y pérdidas, balance general, de una empresa comercial que es, vamos a decir, la empresa que más, vamos a decir, difusión tiene, ¿no es cierto?, dentro del mercado. ¿Qué vamos a ver en la primera semana, en esta primera semana y en esta primera sesión? Muy bien, lo que vamos a ver hoy, vamos a desarrollar, es revisar lo que es la empresa, ¿sí? Todo el mundo tenemos y vemos y trabajamos, o nuestros familiares trabajan, o nuestros papás trabajan, nosotros los docentes trabajamos, etcétera, etcétera, en una empresa. ¿Qué es una empresa? ¿Qué tipos de empresas hay? ¿Qué transacciones o actividades realiza una empresa internamente y externamente? Vamos a hablar de las obligaciones contables que tiene la empresa. Cuando hablamos de obligaciones contables estamos hablando acerca de la contabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos obliga la ley a cumplir? Vamos a hablar también de obligaciones tributarias. Cuando ustedes escuchen el tema tributario, estamos hablando del tema de impuestos. ¿Qué obligaciones o qué impuestos tiene que cumplir o pagar? También vamos a ver las obligaciones laborales, ¿sí? Y en las obligaciones laborales vamos a ver qué obligaciones tiene la empresa con respecto a sus trabajadores, básicamente. Y luego de ver esto, vamos a ver lo que es la contabilidad. Vamos a centrarnos. Muchos de ustedes deben tener un criterio, un conocimiento general de lo que es la contabilidad, pero vamos a centrarnos bien en ella para que se ubiquen de la mejor manera. Vamos a hablar acerca de conceptos, o de conceptos, varios conceptos que que les voy a poner aquí, ¿no es cierto?, en la diapositiva. Vamos a hablar la contabilidad, cómo es la contabilidad como una ciencia, una técnica y un arte, que sirve para qué? Normalmente para registrar todas las operaciones que la empresa realiza, ¿sí? La contabilidad es una ciencia, una técnica y un arte, y lo vamos a detallar. Y por último, el día de hoy vamos a ver el ámbito de la contabilidad. Cuando hablamos de ámbito de la contabilidad, vamos a ver por dónde se desarrolla, ¿no es cierto?, la contabilidad y por qué, ¿no? Todo tiene un ámbito. Por ejemplo, la ingeniería civil tiene un ámbito, tiene un área de trabajo, ¿no es cierto? La ingeniería industrial, la ingeniería de sistemas, cada una tiene un ámbito donde se desarrolla normalmente, ¿sí? Es lo que vamos a ver también en la contabilidad. En la segunda sesión, es decir, el día de mañana, vamos a ver normas y principios contables. Toda profesión, toda ciencia, todo conocimiento humano tiene y se sustenta en sus propias normas y principios. Hay normas y principios que sustentan la ingeniería civil. También, ¿no es cierto?, la contabilidad tiene sus propias normas y principios. Vamos a verlas muy rápidamente. Las más generales, las menos técnicas, ¿no? Porque ustedes comprenderán de que es un curso nuevo para ustedes y lo que ustedes deben sacar de este curso son conocimientos generales, ¿no es cierto?, de contabilidad. Ustedes no van a ser contadores, por tanto, el tema, vamos a decir, específico de dominar, ¿no es cierto?, un determinado campo no encaja todavía, ¿no es cierto?, en este tema de la contabilidad. Vamos a hablar acerca del plan contable. El plan contable es la base de la contabilidad, es un listado de cuentas, un listado, vamos a decir, de rubros, vamos a verlas bien claramente, no se preocupen, es algo muy sencillo, donde se registran cada una de las operaciones de la empresa. Vamos a ver los tipos de contabilidad, qué tipos de contabilidad existen, ¿no? La financiera, la gerencial o administrativa. Vamos a ver rápidamente contabilidades sectoriales, como por ejemplo la aeronáutica, la inmobiliaria,
la contabilidad de empresas informáticas, las contabilidades de empresas industriales, ¿sí? Y aquí ven que terminando la segunda sesión de esta semana, se les va a tomar un pequeño examen de entrada. Este examen de entrada no va a darse en la segunda sesión, es decir, con la sesión de mañana, sino en la primera sesión de la segunda semana, es decir, el próximo día martes. ¿Sí? ¿Qué va a incluir ese examen de entrada? Todo lo que desarrollemos en estas dos clases de hoy y de mañana, y el material que he colgado en el aula virtual, que ustedes tienen que entrar a leerlo y también a verlo, porque no solamente hay material de lectura, sino también hay pequeños videos, ¿no es cierto?, que les he puesto. Eso ya vamos a explicarlos al final de la clase. En la segunda semana, en la primera sesión, veremos el proceso contable, es decir, cómo la contabilidad se desarrolla para poder entregar información, ¿no es cierto?, que requiere la empresa. En la segunda sesión de la segunda semana veremos los documentos sustentatorios de las transacciones de una empresa, ¿no? Por ejemplo, los comprobantes de pago, para dar un poco de idea, ¿no es cierto? Un comprobante de pago es algo que ustedes ven casi todos los días, por ejemplo, una factura, una boleta, son comprobantes de pago. Lo vamos a ver, al igual que los libros contables, en esa sesión. En la tercera semana, en la primera sesión, vamos a ver la estructura de los estados financieros rápidamente. ¿Qué son los estados financieros? Son los reportes finales que la contabilidad entrega con la información necesaria que la empresa necesita, valga la redundancia, para tomar decisiones. Así como ustedes, cuando terminen un trabajo profesional, tengan que entregar un informe, la contabilidad, ¿no es cierto?, también entrega informes y esos informes se llaman estados financieros. Vamos a ver su estructura, ¿sí? Empezando por el más importante, que es el estado de situación financiera, o como se llamaba hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, el balance. Ustedes de repente tengan alguna idea, sí, pues el balance de la empresa se tiene que presentar cada año, etcétera, etcétera. Vamos a ver la estructura y vamos a ver por qué el nombre de balance fue cambiado como al de estado de situación financiera, ¿no?, etcétera, etcétera. La segunda sesión de la tercera semana vamos a ver otro estado financiero llamado el estado de resultados integrales o estado de ganancias y pérdidas. Es un estado que, como su nombre lo indica, nos dice si la empresa ha ganado o ha perdido. ¿Sí? Una de las tantas informaciones que entrega la contabilidad es esa, ¿no es cierto? Determinar si ganó, perdió y cuánto. Vamos a ver la estructura de ese reporte llamado estado de resultado integral. La cuarta semana, en su primera sesión, vamos a ver otro estado financiero que habla acerca de el estado de cambios en el patrimonio neto. Ahorita el tema del patrimonio y su estructura lo vamos a dejar ahí, ¿no es cierto?, pendiente, pero es otro estado financiero que vamos a ver. Y la segunda semana de la segunda sesión de la cuarta semana, vamos a ver ya lo que es impuestos. ¿Sí? Y ustedes saben que hay un impuesto que todo el mundo paga, que es el IGB, por todo tipo de operación. Pero también hay un impuesto que de alguna manera afecta o grava, como se dice normalmente, ¿a qué? A la ganancia de la empresa. Al fin de año hay una ganancia y sobre esa ganancia se saca un porcentaje. Ese porcentaje es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la ganancia. Vamos a ver claramente, ¿ya? Qué estructuración tienen estos impuestos y cómo se desarrollan y se calculan. Otra cosa que es importante para que ustedes conozcan es el tema de la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Adelantándonos, la depreciación es un término, contable que conceptúa o determina, ¿no es cierto?, el desgaste que tiene un bien o una maquinaria dentro de la empresa. Por ejemplo, si ustedes tienen, para el ejemplo, ¿no es cierto?, un trompo, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, una mezcladora, ¿sí? Esa mezcladora la compran nueva y mientras va pasando el tiempo y la utilizan, se va gastando, ¿sí? Ese desgaste es, desde el punto de vista contable, llamado depreciación. Vamos a ver cómo se lleva, cómo se calcula. Es importante porque también la depreciación es parte del cálculo, ¿no es cierto?, de los costos que ustedes dentro del desarrollo de su profesión van a calcular. Luego tenemos los métodos de valorización de inventarios. Es importante también esto porque ustedes, para su empresa o para una empresa de terceros, van a tener almacenes, ¿no es cierto?, de materia prima, almacenes de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen que saber calcular o valorizar, saber el valor, mejor dicho, de lo que tienen en sus almacenes, ¿sí? En sus almacenes.
Y eso es lo que vamos a ver en esa parte. Vamos a entrar después a la unidad 2, libros principales de contabilidad, diario y mayor. Estos son dos libros importantísimos, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar, y dentro de eso vamos a verlos uno en cada sesión de la quinta semana. En la primera semana de la primera sesión de la quinta semana, vamos a ver el libro diario, cuál es su estructura, qué se registra ahí. En la segunda sesión de la quinta semana vamos a ver el libro mayor, ¿no es cierto?, y todo lo referente a eso. En la sexta semana vamos a hacer el primer caso práctico de una empresa comercial, es decir, vamos a hacer una pequeña contabilidad básica, donde intervengan el libro diario y el libro mayor. Entonces no se preocupen, vamos a lograr establecer. Incluso el objetivo de este curso es que ustedes, ¿no?, puedan y tengan la capacidad de sacar un balance básico, no solamente sacarlo, sino también comprenderlo. Ese es el tema final, ¿no es cierto? En la segunda sesión de la sexta semana hablaremos del balance de comprobación, asientos de cierre, temas que de repente pueden parecer chino en este momento, pero que lo van a lograr, ¿no es cierto?, de alguna manera dominar. Y ahí tenemos una práctica, ¿sí? El tema de las evaluaciones ya lo vamos a ver a partir de la siguiente semana, cuándo van a ser y cuántas van a ser. Básicamente debería haber 2 prácticas y 2 exámenes, uno parcial y uno final. Eso vamos a establecerlo claramente ya la próxima semana sobre datos ciertos. En cuanto a la séptima semana, vamos a hacer un caso práctico de una empresa de servicio, como por ejemplo una empresa que se dedique, ¿no es cierto?, a dar servicios de ingeniería industrial, ¿sí? Algo que está muy cercano a ustedes y es importante que ustedes lo conozcan. Y luego veremos el balance de comprobación, ¿no?, con determinados estados financieros que ustedes tienen que conocer. Y de ahí viene el examen parcial. Luego de ese examen parcial está la unidad 3, estado de resultados y estado de situación financiera en una empresa industrial, es decir, el tema, ¿no es cierto?, del movimiento contable en una empresa que fabrica, que transforma. En la novena semana, en la primera sesión, veremos los 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos indirectos, ¿sí?, que ustedes van a manejar. Materia prima pueden ser los materiales, ¿no es cierto?, de construcción; la mano de obra, ¿cómo se llama?, los obreros, incluso ustedes mismos, ¿no?, son parte de la mano de obra. Los gastos indirectos son gastos que apoyan, ¿no es cierto?, a la construcción, por ejemplo, en este caso de una vivienda, ¿no? La estructura del costo de producción, del costo de producción, etcétera, etcétera. En la segunda sesión de la novena semana vamos a ver la determinación del costo unitario, ¿sí? Vamos a determinar qué es lo que sucede en este caso, cómo se logra el costo unitario. La décima semana vamos a ver un caso práctico de una empresa industrial, ¿no? Igual que en la segunda sesión, se va a complementar. En la 11ª, o en la semana 11, vamos a ver el costo de producción y vamos a ver el estado de resultados en una empresa industrial. Luego viene la unidad 4, que habla de flujo de fondos, índices a ratios financieros y costos y presupuestos. Ahí ven, ¿sí?, que ya de alguna manera a ustedes les vamos a dar la introducción, ¿no es cierto?, a esos temas que van a ser, valga la redundancia, tema de un curso que ustedes van a ver, si lo ven en su malla curricular, va a ser un curso que van a llevar a futuro. Es por eso que la contabilidad es una base para que ustedes puedan entender eso. En la semana 12 vamos a ver en la primera sesión el flujo de fondos o cash flow, es decir, el flujo de efectivo, cómo se programa, cómo el dinero, ¿no es cierto?, se va a mover en la empresa en determinados plazos de tiempo. Vamos a ver la venta y el flujo de fondos, porque ustedes dense cuenta de que el dinero en la empresa siempre tiene que entrar por las ventas, ¿sí? No hay otra alternativa. En la semana 13 vamos a ver la contabilidad gerencial, es decir, cómo la gerencia toma los datos contables, ¿no es cierto?, y en base a eso toma decisiones. Y para esto vamos a hablar de análisis vertical y horizontal de los estados de resultados. Son análisis básicos, sencillos, no se preocupen. Acuérdense que este curso está estructurado para ustedes, alumnos de ingeniería civil, y de todas maneras son básicos. En la segunda semana de la semana 13, segunda sesión de la semana 13, vamos a ver los ratios financieros. ¿Qué son los ratios financieros? Vamos a decir, son índices o cantidades o porcentajes que nos puedan determinar la liquidez de la empresa, o sea, el dinero que tiene la empresa; gestión, cómo está siendo gestionado o gerenciada la empresa; nos va a decir la solvencia de la empresa, es decir, qué capacidad tiene la empresa de poder generar dinero en base a sus bienes; y la rentabilidad, que determina pues cuál es la capacidad que tiene la empresa de generar ganancia. La rentabilidad es ganancia. Y algunas otras herramientas, ¿no es cierto?, que
apoyen esta situación. En la semana 14 veremos el presupuesto efectivo, cash flow, ¿sí? De empresas. Vamos a ver ventajas y limitaciones de un presupuesto. Vamos a ver casos prácticos de un presupuesto, básicos lógicamente. Y aquí en la semana 15 dice presentaciones y exposiciones programadas. En el caso del tema virtual, el tema de las exposiciones, pues se va a ver muy limitado por el tema de tiempo, ¿no es cierto?, y de recursos, pero de todas maneras va a haber evaluaciones cercanas a eso, que yo se las presentaré en su momento, y en la semana 16 ya, como ustedes saben, viene el examen final. Entonces, rápidamente hemos hecho hemos hecho un, perdón, hemos hecho una rápida, ¿no es cierto?, revisión de lo que se va a ver en el curso. ¿Sí? Como les digo, ustedes no se preocupen porque todo lo que han visto y de repente no les ha parecido, vamos a decir, muy comprensible para ustedes, lo van a comprender rápidamente. Lo van a comprender rápidamente. Lo que sí me gustaría saber en este momento, como siempre lo hago en todos mis cursos, saber si tienen alguna consulta acerca de esto. ¿Tienen alguna consulta acerca de lo que vamos a ver en el curso? Tienen la libertad de poder, ¿cómo se llama?, habilitar sus micrófonos y hacer la pregunta que ustedes les parezca correspondiente. A ver, por favor, si hay algún alumno que quiera hacer una pregunta, por favor, directamente, ¿sí? Directamente, ¿no es cierto?, el tema. ¿Tienen alguna consulta? Bien. Vuelvo a repetir, estoy entrando a ver todos los alumnos que han entrado. Repito, por favor, necesito que me pongan o renombren sobre su nombre el nombre completo de cada uno de ustedes para poderlos incluir, ¿no es cierto?, en la lista ¿cómo se llama? En la lista que yo tomo para la presencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo estoy al alumno J, alumna J Yasmani, ¿sí? Por favor, ponga su nombre completo, ¿sí? Su nombre completo. Es importante que aparezcan en la asistencia, porque ya les he dicho, si es cierto el tema es virtual, es como si ustedes, ¿no es cierto?, estuvieran presentes o no. A ver, le repito por favor al alumno J. Yasmani que ponga su nombre completo, de lo contrario no lo voy a poder considerar en la lista, ¿sí? En la lista. Ok. Otra cosa que también quería decirles es que muy de vez en cuando, de manera aleatoria, yo voy a hacer preguntas, ¿sí? Yo voy a hacer preguntas para ver no solamente el grado de comprensión de lo que estamos realizando, sino también para ver la presencia real, ¿no es cierto?, de las personas, porque hay personas, hay alumnos que ingresan, lo dejan colgado, ¿no es cierto?, colgado ahí la clase y se van. Ese no es el espíritu de una clase, ¿no? El tema virtual tiene algunas limitaciones, pero para evitar vamos a esas limitaciones, ¿sí? Se tienen que tomar algunas medidas, ¿sí? Repito, por favor, el tema virtual necesita una mayor comprensión, una mayor interacción, ¿no es cierto?, entre el profesor y los alumnos. ¿Ok? Bien. Ahora voy a compartir ya para iniciar el curso el PowerPoint necesario, ¿sí? Donde vamos a empezar a ver, ¿no es cierto?, todas las generales de curso. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. ¿Pueden ver? Sí se ve, pero la pantalla no está completa, solo se ve una parte de la pantalla, más no toda la pantalla. ¿Hasta dónde lo ven?
No se ve toda la pantalla, solo Está, una parte, está, no sabría decir. está recortada. Parece la imagen de Es- la es- computadora que está en la laptop. está recortada toda. Está recortada la pantalla. Solo se ve A ver, la a ver, primera parte. dentro del PowerPoint que están viendo, ahí dice contabilidad general y mi Sí, nombre. ¿Ven eso? solo Ya, vemos contabilidad general. No vemos su nombre. ya. Y la imagen de la derecha está recortada casi a la mitad. La imagen donde están los pedacitos del Power. No, a la derecha de la Ah, diapositiva. ya, a la derecha. Ya, no, después de contabilidad general, ven una computadora. No, solo se ve la planta. Ah, la planta nada más, hasta ahí nada más. Ya, a Ajá. ver, vamos a tratar de recuperar eso. Un momentito. También eso ha sucedido en el momento de ver ¿cómo se llama? El sílabus. ¿Han tenido el mismo problema? Sí, profesor, lo mismo. Ok, ok. A ver, ahora cómo se mira. Sigue igual, profesor, Ya. no ha cambiado en Bueno, nada. este es un. Ya, voy a ver este, a ver, vamos a ver un ratito. No sé. Ahora cómo lo ven. Mm, a ver, lo mismo, pero Lo he así en puesto, pantalla. claro, en pantalla general, pero siguen con esos recortes. Sí, ¿puede avanzar una diapositiva más, profesor, para verlo el siguiente? Ahí, Sigue como recortes, Solo profesor. se ve el título hasta la empresa. ya, hasta la empresa nada más pueden mirar. Sí, no Sí, y se ve en la parte de la derecha Y tampoco abajo, se ve. ya, ven concepto. No, solamente el título, concepto y de ahí nada más. Ya, seguramente es por el tema del PowerPoint. Ya. Miren, chicos, voy a tener que cambiar, sí, el PowerPoint lo voy a tener que cambiar a PDF, pero eso me va a demorar tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir avanzando. Y lo que yo les ruego es que vean el PowerPoint que está colgado, ¿no es cierto?, en la clase virtual, ¿sí? Eso ya posteriormente para poder completar. Aunque yo voy a hacer una explicación completa, ¿no es cierto?, de lo que vamos a presentarles, yo les ruego que le den una revisadita después en el PowerPoint que está colgado en la clase virtual, bien digo, ¿sí? Yo voy a tratar de que también la clase virtual esté en PDF para que seguramente ¿cómo se llama? Por recursos no aparece todo, pero yo les voy a explicar en este momento todo lo que aparece aquí, ¿sí? ¿Ok? ¿Quedamos así? Está bien, profesor. Ya, y para el día de mañana sí ya les voy a traer el PowerPoint y también colgarlo en la clase virtual, ya no en PowerPoint, sino en PDF para que ya entre totalmente. Me parece que es un tema de recursos nada más, ¿sí? A ver un momento. Ya, entonces vamos a hacerlo en una forma más, o sea, forma de presentación para que ustedes puedan ver lo más posible. ¿Sí? Bien, empecemos. Vamos a ver primero lo que es empresa. Tenemos que conceptualizar lo que es empresa. ¿Sí? Y la empresa, ustedes conocen todo tipo de empresa. Ustedes tienen familiares, sus papás, su mamá que trabajan en empresa, familiares que trabajan en empresa. Ustedes van a trabajar en empresas. La universidad también es una empresa. Entonces, ¿qué es la empresa? La empresa básicamente es una organización que puede ser elemental o compleja.
Elemental cuando la empresa es pequeña, compleja cuando es un consorcio, ¿no es cierto? O es un grupo de empresas o una empresa grande, ¿no? Es por eso que dice que es una organización. ¿Por qué es una organización? Porque está compuesta por dos función al unísono. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, el cuerpo humano es una organización, ¿sí? Todo está debidamente concadenado, vinculado a lograr un fin. En el caso del cuerpo humano, de que el ser humano viva. No tenemos tanto problema, ¿no es cierto?, con la salud. Si una parte de esa organización es afectada, toda la organización puede, ¿no es cierto?, afectarse. Por ejemplo, este virus está afectando, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la respiratoria, y eso puede lograr que haya problemas de salud genética. Ahora recién las estamos viendo que no solamente es el hecho de faltar aire, que te puedes, ¿no es cierto?, fallecer por una falla cardíaca, sino que también se está viendo que eso involucra fallas, ¿no es cierto?, en el sistema circulatorio, ¿sí?, la piel, etcétera, etcétera. Entonces, la organización es un conjunto general que se mueve, ¿no es cierto?, bajo determinados principios para lograr un fin común. Esa es una organización, y una organización es una empresa, ¿sí? Y como les digo, hay empresas elementales, básicas, tienda de abarrotes, o existen las más complejas como una empresa pues grande, ¿no? Y que dice que coordina factores productivos, es decir, dentro de la empresa se mueven siempre lo que es capital, trabajo y tecnología. El principal elemento para que una empresa, ¿no es cierto?, surja es el capital, el dinero. El trabajo es aquel, ¿no?, que dan los trabajadores, los propios empresarios, ¿no?, los gerentes, etcétera, etcétera. ¿Y qué busca la empresa? Dice, suministrar bienes y servicios a la comunidad y por eso obtener un beneficio. ¿Cómo se entiende esto? Toda empresa, si se dan cuenta, surge, nace para cubrir una necesidad del mercado, ¿sí? Si hay personas que crean una empresa que fabrique calzado es porque hay necesidad de calzado. Si alguien, ¿cómo se llama?, crea una empresa que va a producir helados es porque hay necesidad de helados. Y así por el estilo. Entonces las empresas cubren necesidades del mercado y a través de cubrir esas necesidades obtienen un beneficio. ¿Qué es un beneficio? Ganancia. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Qué características tiene una empresa? Dice que la empresa, ¿sí?, funciona recibiendo un precio por los bienes y servicios que entrega. Si ustedes tienen una empresa, pues lógicamente van a vender, ¿no es cierto?, bienes o servicios, y por esos bienes o servicios ustedes van a cobrar un precio. ¿Estamos? Todo tiene un costo. Otra característica dice que la diferencia entre ingresos y ventas, ¿no?, entre ventas y gastos, vienen a ser la utilidad. Lógico. Si yo, por ejemplo, fabrico un par de zapatos y fabricar ese par de zapatos me ha costado 100 soles, ustedes no van a vender ese par de zapatos en 100 soles, sino, por ejemplo, en 150. ¿Sí? Entonces, 150 de lo que yo cobro al momento de vender, menos 100 soles que me ha costado fabricar ese par de zapatos, la diferencia de 50 soles se le llama utilidad. ¿Sí? Y dice que esta utilidad tiene dos destinos. O reingresa nuevamente a la empresa o simplemente se le da a los dueños. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una ganancia, esa ganancia de 50 soles, esos 50 soles los puedo dejar en la empresa para que siga moviéndose y ganando más dinero. A eso se le llama reinversión. O simplemente tomar esos 50 soles de ganancia y dárselo a los dueños, que en realidad son los, ¿no?, valga la redundancia, los dueños de esa ganancia. ¿Sí? ¿Qué es un empresario? Muchas veces hablamos de si un empresario, pues, no es aquella persona, es el jefe, el que de alguna manera explota, ¿no?, a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es importante tener varios conceptos, ¿no es cierto?, de una sola cosa para tener un entendimiento general y comprensivo de lo que estamos hablando. Un empresario, en realidad, si ustedes ven en cualquier diccionario, y si ustedes buscan vamos a decir, una palabra sinónima empresario, van a encontrar que la palabra sinónimo es riesgo. Y en realidad es así. El empresario arriesga. ¿Y qué arriesga? Dinero. Y el arriesgar dinero tiene dos caminos. O gana o pierde. Pero su dinero lo arriesga. ¿Ok?
pero profesor, yo trabajo pues en una empresa y yo no pierdo, entonces me van a pagar mi sueldo, ¿no es cierto? Está bien. Independientemente de lo que suceda con la empresa vende más, te pagan tu sueldo. Si vende menos, te pagan tu sueldo, ¿sí? No tienes, vamos a decir, una afectación directa, pero el empresario sí, porque el empresario es el que, vamos, de alguna manera va a pensar, sí, pues este mes he ganado bien, bueno, entonces tengo toda la capacidad de pagar los sueldos, pero si gano menos, voy a tener problemas para poderlo pagar, porque tengo que pagarlo. Entonces el riesgo simplemente lo lleva el empresario, ¿sí? Entonces es importante conocer esos temas para que podamos tener una comprensión y un criterio general, ¿no es cierto?, de lo que sucede en el ámbito empresarial. Hay empresas, o sea, hay tipos de empresas, tenemos de servicio legal, las empresas tienen un momento legal para ser creadas, tenemos las empresas individuales. Las empresas individuales, un ejemplo de empresa individual, ¿no? Ejemplo de empresa individual, una tienda de abarrotes. El señor Juan Pérez abre una tienda de abarrotes. ¿Es una empresa individual? Sí. ¿Por qué? Porque el dueño es una sola persona y esa sola persona se debe hacer todo, ¿no? Es el gerente, es el comprador, es el que vende, el que pone la mano, el que compra, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esa es una empresa individual. Pero también hay empresas individuales que tienen forma de empresas, vamos a decir, constituidas, ¿no? Por caso, la empresa individual de responsabilidad limitada, o de repente, si alguna vez ustedes han visto en una factura o una boleta, el nombre de una empresa con las siglas que dicen EIRL. ¿Cuál es la diferencia entre una, ¿no? Es el gerente de empresa? Juan Pérez puede tener su tienda de abarrotes, ¿sí? Y el titular es Juan Pérez, el dueño, el gerente es Juan Pérez, ¿sí? Pero también Juan Pérez puede tener una empresa individual de responsabilidad limitada. Si nosotros queremos, vamos a decir, tener o ver qué documento identifica, ¿no es cierto?, a estas empresas, la empresa individual de Juan Pérez se identifica a través de su DNI. Pero la empresa individual de responsabilidad limitada no se identifica ahí, sino por una constitución legal, ¿no es cierto?, de una empresa. Porque la empresa individual, si es Juan Pérez, de una empresa, porque es la responsabilidad limitada, o Juan Pérez, EIRL. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia o la ventaja o la desventaja de estas empresas? Volvamos otra vez a la empresa individual de Juan Pérez, la tienda de abarrotes. Si la tienda de abarrotes tuviera una deuda, compró, qué sé yo, abarrotes, y no puede pagarla, Juan Pérez tendrá que pagarla con la plata que puso en su empresa individual, más sus ahorros y sus bienes, ¿sí? Es decir, las, vamos a decir, obligaciones en una empresa individual se pagan, ¿sí? No solamente con la plata o, para que ustedes me entiendan, el capital de la empresa, sino también con, vamos a decir, el dinero, ¿no es cierto?, personal del ¿cómo se llama? ¿Estamos? Y en el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿qué pasa si esta empresa tiene una deuda? Pues simplemente esa deuda solamente se puede pagar con el capital de la empresa. No se toca para nada, ¿no?, el dinero del dueño, el dinero, no vamos a decir, propio del dueño, ¿sí? Es por eso que hablamos de una empresa de responsabilidad. La responsabilidad es limitada. ¿En qué? Llega solamente hasta el dinero que la empresa cuenta como capital. Estamos en las empresas asociativas, ¿sí? Como su nombre lo indica, las empresas asociativas son sociedades. Dicen, posibilitan unir pequeños capitales, es decir, estas empresas, ¿sí?, están formadas por varias personas, de dos personas hacia arriba, y al unir, ¿no es cierto?, pequeños capitales, podemos hacer o crear una empresa muy grande. Si tomamos, por ejemplo, el tema de Gloria, Gloria pues tiene algo de 3.000 a 4.000 socios. ¿Estamos? Es una empresa asociativa, sí, porque son socios. Y todo el mundo pone su capital, pero si juntamos todos esos capitales tenemos un capital bastante grande, ¿no? La otra es que la gestión empresarial, la gestión o la gerencia de las empresas es colectiva, es decir, no depende de la decisión de una sola persona como una empresa individual, ¿sí?, sino que depende, ¿no es cierto?, de la decisión de la mayoría de
de los socios, ¿no es cierto? En este caso. ¿Qué empresas asociativas se conocen? Tenemos la sociedad anónima, ¿sí? Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades civiles. La sociedad anónima creo que es la más importante y más conocida. Dice que se llama sociedad anónima aquella empresa, ¿sí? Que, o mejor dicho, cuyo capital está dividido en acciones. Si alguien entrega su dinero o invierte su dinero en una sociedad anónima, va a tener a su cargo acciones. Es decir, es como si fuera un recibo, pero desde el punto de vista legal. Ok, estoy yo poniendo 100.000 soles en esta sociedad, muy bien. Entregas el dinero y te devuelven a ti un título valor, o sea, un documento que vamos a ver por qué se llama título valor después, donde dice acciones, ¿cierto? Y tal persona tiene 100.000 acciones, ¿sí? Es una de las características. La otra es que sociedad anónima o SA, pues como ustedes conocen algunas empresas, sí, básicamente eso. Y lógicamente una sociedad anónima es una sociedad que tiene también una responsabilidad limitada, ¿sí? Se llama sociedad anónima o SA, es como decir hasta el monto de lo que sea por empresa. No se está para nada, ¿sí? El dinero, ¿no? O el patrimonio personal de cada uno de los. Tenemos aquellas de responsabilidad limitada. No es una empresa individual de responsabilidad limitada, es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Sí? Tiene características un poco más inferiores que la sociedad anónima, pero la limitación, ¿no es cierto?, de pago de sus deudas sigue siendo la misma. Por último, nos interesa a nosotros, los profesionales, que hay una empresa asociativa que se llaman sociedades civiles. Las sociedades civiles son aquellas sociedades conformadas por profesionales. El dinero, ¿no es cierto? Una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Conjuntos, es decir, que hay empresas asociativas que se llaman sociedades civiles. Las sociedades civiles, hoy asesoría y ingeniería civil, entonces van a crear sociedades por este fin. Ahora, tipos de empresas de acuerdo a su actividad o giro. La palabra giro habla de la actividad de la empresa. Entonces, hay empresas, por ejemplo, industriales. ¿A qué se dedican las empresas industriales? Se dedican, dice, a transformar o extraer materias primas. Transformar o extraer materias primas. Si yo creo una empresa que fabrique calzado, ¿qué estoy transformando? Cuero en calzado. Si yo palabra giro soy y saco de la selva, pues no sé, madera, estoy extrayendo madera y también me consideran como una empresa industrial. Las empresas industriales pueden ser extractivas, que extraen de la naturaleza ciertos recursos, manufactureras, que transforman esos recursos en productos nuevos, y aquí también están dentro de las empresas industriales las empresas agropecuarias. ¿Sí? Pero ustedes dirán, pero la empresa agropecuaria no extrae de la naturaleza nada. Por ejemplo, una empresa agropecuaria es un fundo lechero, por ejemplo. No extrae pues vacas, ¿no? Pero la empresa agropecuaria es industrial porque de alguna manera, al alimentar a las vacas, etcétera, etcétera, lo que se busca es lograr, produce. Y eso es, por ejemplo, la leche, en el caso de un fondo lechero. Entonces, sí, pues, la vida, ¿no es cierto?, de una vaca necesita, vamos a decir, determinados condicionamientos biológicos, ¿no?, y de salud, pero si se tiene eso, se busca un producto, que en este caso es la leche, y eso determina, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, su tipología industrial. Pero dentro también de las empresas industriales tenemos, por ejemplo, las empresas agrícolas, aquellas que se dedican a sembrar y a cosechar, ¿sí? Si bien es cierto, no producimos la semilla, pero sí propiciamos que esa semilla crezca, se fortalezca y saque frutos. Es decir, de alguna manera, buscamos que la semilla se transforme en un fruto. Es por eso que las empresas agropecuarias son consideradas empresas industriales. También tenemos las empresas comerciales, que son las más conocidas. Las empresas comerciales son aquellas que compran bienes y los venden exactamente igual como los compraron.
Ejemplo claro es una tienda de abarrotes. Si ustedes compran Coca-Cola en sus distintas presentaciones, ustedes van a vender Coca-Cola en esas mismas presentaciones. No van a transformar, ni quitarle, ni siquiera quitarle la etiqueta y ponerle otra. Así como la compran, así las venden. Eso es lo que hace una empresa comercial. Y dentro de las empresas comerciales ya ustedes saben que existen los mayoristas y los minoristas, ¿no? Los mayoristas que venden a gran escala y los minoristas que venden ya directamente, ¿no es cierto?, al consumidor. Y también existen los comisionistas, son aquellos que venden, ¿no es cierto?, bienes que no son suyos, ¿no? Los venden a nombre de la empresa propietaria, ¿no es cierto?, de los bienes, y que por eso ganan una comisión, es decir, un porcentaje, ¿no es cierto?, de lo que venden. Otras empresas, y donde estamos nosotros los profesionales, son las empresas de servicios personales. ¿Cómo están recibiendo la señal? ¿Me están escuchando? ¿Sí o no? Sí, profesor, se Sí, se le escucha. escucha. Ya. Sigue el problema con el video, más bien. Yo le escucho Sí. Aunque a veces, entrecortado y muchas veces me está sacando del grupo. Ya, no hay problema, no hay problema. Si te está sacando, sí, vuelve a entrar, no tengo ningún problema. Pero el video, ¿lo siguen recibiendo recortado? el video y también la comunicación un poco. ¿Está recortada? Sí, a veces como que su audio empieza a perder, A digamos, temblar. ganancia, Ya, claro, y ya, empieza a ya. temblar. Ya, yo voy a acercarme un poco más el micro para que de alguna manera veamos eso. El tema es pues también el tráfico, ¿no es cierto?, de internet. No, a esa hora, imagínense, todo el mundo está entrando para sus clases y entonces tenemos un poco de problemas. ¿Qué tal me escuchan ahora? Mejor. Mejor, ¿ya? Ok, Mejor, ya, entonces lo más o voy a acercar más. menos. Ok, ya, entonces, repito, si ustedes tienen algún problema y el sistema lo saca, vuelvan a entrar. No hay ningún problema, todo está siendo registrado para poderlos considerar dentro de la asistencia, ¿ok? Bien, entonces tenemos las empresas, ¿de acuerdo? Las empresas que brindan servicios personales. Estas empresas nos interesan a nosotros porque son las empresas donde nosotros nos desarrollamos. Son aquellas empresas que venden servicios, los servicios que cualquiera de ustedes tiene, ¿no es cierto? Vamos a tener servicios turísticos, servicios de transportes, en mi caso servicios contables, en su caso servicios, ¿no es cierto?, de ingeniería, servicios jurídicos, servicios educativos, como por ejemplo la universidad, etcétera, etcétera. Y también están las empresas financieras. Y dentro de las empresas financieras, ustedes ya saben que están los bancos, están las financieras, ¿no?, están las EDIPYMES, etcétera, etcétera. Son aquellas que manejan, ¿no es cierto?, el dinero de un lado hacia otro, para que me entiendan. Por ejemplo, un banco. El dinero que tiene el banco no es del banco, es de sus ahorristas, ¿sí? Un ahorrista va, deposita en una cuenta de ahorros y se retira. Y el banco definitivamente les dice, bueno, ya porque usted trae su dinero, le vamos a pagar, como es ahora, ¿no es cierto?, le vamos a pagar, vamos a decir, un 4 o 5% al año. Pero una vez que el dinero entra, ¿no es cierto?, a esa empresa financiera, la empresa financiera no le prende una velita, ¿no es cierto? Lo que hace es tomar ese dinero que ustedes depositaron y lo prestan. Y al momento de prestar, cobran un interés, pero ese interés que cobran es mensual. Entonces imagínense, ¿no es cierto?, la ganancia que puede tener un banco, ¿sí? De pagar algo, o perdón, dicho, de cobrar algo mensual, vamos a poner un 10% que cobra mensual, a pagarles a ustedes como ahorristas un 5% anual. Entonces ya se imaginarán, ¿no es cierto?, la ganancia que tiene, porque la ganancia está entre la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que pagan, mejor, entre lo que cobran por préstamo y lo que pagan por ahorros. Y luego tenemos las empresas públicas, que son las empresas pues que básicamente tiene el Estado. Muy pocas empresas públicas existen. Por ejemplo, una de las que ha sobrevivido después de todos esos procesos es Petroperú, por ejemplo, ¿sí? Son empresas públicas, pero que básicamente actúan, ¿sí?, sin ánimo de ganancia, sin ánimo de lucro. Y tenemos las empresas privadas, que son el 99.9%, ¿no es cierto?, en nuestro país, cuyo capital es de propiedad totalmente de inversionistas privados, que no tienen nada que ver con el Estado, ¿sí? Y lógicamente buscan ganar. Tenemos en este caso empresas privadas nacionales, ¿no?, extranjeras y transnacionales, es decir, empresas que tienen presencia a nivel internacional. Bien.
Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son las obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Las obligaciones que tiene la empresa son de carácter contable, es decir, que nos exige la ley desde el punto de vista contable que toda empresa tiene que tener. Primero, llevar libros contables, es decir, libros que registren, donde se registren sus operaciones. Y segundo, un control documentario de todas las actividades de la empresa, es decir, controlar toda documentación que tenga que ver con las actividades de la empresa. Esta documentación, ¿cuál es? Los comprobantes de pago, ¿no? Comprobantes de pago de compra, comprobantes de pago de venta, etcétera, etcétera. Eso es lo que la ley establece que toda empresa debe tener. Luego vemos las obligaciones tributarias. Cuando hablamos de tributarias, estamos hablando de obligaciones que tengan que ver con los impuestos, ¿sí? Los impuestos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la primera obligación tributaria que tiene que tener una empresa? Primero, tener un RUC, un registro único del contribuyente. Es el registro, ese RUC es, vamos a decir, el código que identifica a cada empresa. Toda empresa, por pequeño o grande que sea, debe tener un RUC. Y este RUC lo debe tramitar antes que cualquier cosa en la SUNAT, ¿sí? Y para esto te piden tus datos de identificación, a qué actividad te vas a dedicar, tu domicilio, el domicilio de la empresa, los impuestos que vas a pagar, ¿sí? Y también cuándo los vas a pagar. Segunda obligación tributaria, acogerse a un régimen tributario, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué es un régimen tributario? Vamos a hacer una comparación clara para que ustedes se den cuenta rápidamente a qué se refiere un régimen tributario. Un régimen tributario es un estado tributario, es una situación con respecto a los impuestos. Pasándolo al ejemplo, si una persona desde el punto de vista, vamos a decir, civil, tiene estados. ¿Se acuerdan de los estados civiles? ¿Sí? Estamos hablando de que una persona puede ser soltera, casada, divorciada o viuda. Son estados, ¿no? Que una persona puede tener dentro de su vida. Es un régimen, ¿no es cierto? Social. En este caso, un régimen tributario también son estados, ¿no es cierto?, que puede tener, vamos a decir, una empresa frente a la SUNAT y el pago de sus impuestos. Entonces, en realidad el régimen tributario es un conjunto de categorías que puede tener una persona natural, una persona común y corriente, o una persona jurídica, llámese una empresa, ¿no es cierto?, y que definitivamente va a tener que establecer, ¿no es cierto?, frente a SUNAT al momento de crear, al momento de solicitar, ¿no es cierto?, el RUC correspondiente. ¿Cuál es el objetivo de un régimen tributario? El régimen tributario busca establecer qué impuestos y cómo los va a pagar la empresa. ¿Sí? ¿Qué impuestos y cómo los va a pagar? Ese es el objetivo de un régimen tributario. Y existen 4 regímenes tributarios actualmente en el Perú. Tenemos el régimen especial, el nuevo RUS y el MIP, el último que es medianas y pequeñas empresas. Vamos a revisarlos rápidamente para que ustedes tengan conocimiento. ¿Qué es el régimen general? El régimen general es el régimen general, como se dice, ¿no es cierto? Aquel que no tiene ninguna limitación. Al régimen general pueden acogerse personas naturales, personas jurídicas, ¿sí? Es decir, personas con negocios, empresas, ¿sí? No tiene ningún tipo de límite en cuanto a sus ingresos. Así se gane un sol o se gane todo el dinero del mundo, puede entrar a este régimen general. Tiene la libertad de emitir cualquier tipo de los comprobantes de pago que conocemos. Tenemos facturas, boletas, recibos por honorarios, tickets de máquinas, de máquinas registradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que llevar todos los libros contables que la ley establece. Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no es cierto?, para su detalle. ¿Qué impuestos paga una empresa o una persona que está en el régimen general? Son 2, que ustedes ya seguramente conocen. Uno es el IGB y el otro es el impuesto a la renta. ¿Qué hace el impuesto a la renta? Lo repito, afecta la ganancia que la empresa tenga.
Profesor, y si no tengo ganancia, ¿pago impuesto a la renta? No, no pagas impuesto a la renta. El impuesto a la renta solamente afecta a la ganancia que la empresa determine. Y otra cosa que tiene que hacer una persona o una empresa que esté dentro del régimen general, ustedes saben que en el mes de marzo, aunque ahora ya por este estado, ¿no es cierto?, de emergencia, se ha diferido hasta el mes de junio, se tiene que presentar una declaración, ¿no? Una declaración anual de renta. Esa declaración anual de renta normalmente se presenta a fines de marzo o inicios de abril, dependiendo del número RUC. Pero en este caso, por la emergencia, se ha derivado hasta el mes de junio. ¿Sí? ¿También hay pagos a cuenta del impuesto a la renta? Sí. El impuesto a la renta debe ser calculado cada fin de año para saber cuánto es la ganancia y pagar sobre esa ganancia el impuesto a la renta. Pero como la SUNAT nunca pierde, lo que dice es, no, nosotros necesitamos dinero ya, así que ustedes van a la ganancia del impuesto a la renta a cuenta un monto mensual. Sin necesidad de saber cuánto vas a pagar al fin de año, cuánto es tu ganancia y cuánto vas a pagar, me vas a ir pagando un 1.5% de tus ventas. O sea, ¿cuánto vendiste este mes? 1.000 soles. 1.5, 150 soles más o menos, ¿cierto? Eso me lo pagas a cuenta. Cuando llegue a fin de año vas a decir, ya, yo tengo mi ganancia y esta ganancia determina un impuesto de, vamos a suponer, 2.000 soles. Allá, ¿cuánto he pagado a cuenta durante todo el año mensualmente? Ya supongamos que sean los 150. 1.000 soles menos 150, la diferencia se le paga. Es una especie de pago, ¿no es cierto?, adelantado. Luego tenemos el régimen especial. Este régimen especial dice que está dirigido a personas naturales, comunes y corrientes, y jurídicas, es decir, empresas, que obtengan rentas de tercera categoría. Este es un término también especial, rentas de tercera categoría. ¿Qué son las rentas de tercera categoría? Son las rentas o ganancias. Cuando ustedes escuchen la palabra rentas, estamos hablando de ganancias. Son las ganancias que se obtiene por el ejercicio de un negocio, sea pequeño o grande. Cuando ustedes escuchen rentas de tercera categoría, son las ganancias de negocios, pequeños o grandes. ¿Sí? Entonces, el régimen especial es otro régimen que está dirigido a personas naturales y jurídicas que se hayan creado aquí, que obtengan rentas de tercera categoría, es decir, que tengan ganancias, ¿no es cierto?, por el ejercicio de un negocio, ¿sí? Pero este régimen tiene limitaciones. El régimen general no tiene limitaciones. El régimen especial sí. ¿Quiénes se pueden acoger al régimen especial? Las personas que les acabo de decir, pero que tengan ingresos o ventas o compras que en total no superen 525.000 soles. Repito, pueden acogerse aquellas personas naturales o jurídicas que les he explicado antes, pero que sus ventas o sus compras, ¿no?, de bienes o de servicios no superen los 525.000 soles. ¿Sí? O que el valor de sus activos, es decir, el valor de sus bienes, camionetas, maquinaria, etcétera, no supere 126.000 dólares. Entonces, estos son limitantes para, ¿no?, entrar al régimen especial. Es un régimen especial que tiene más ventajas que el régimen general, sí, pero para poderse acoger tenemos esos límites. Y además dice que no puede trabajar de 10 trabajadores. Entonces, para entrar al régimen general, las ventas o las compras de la empresa no deben superar 25.000 soles, el valor, ¿no es cierto?, de sus bienes no debe superar los 126.000 soles, y además, las 126.000 soles, más de 10 trabajadores. Si tu empresa cumple, puedes entrar al régimen especial. Tenemos el régimen del nuevo RUS. Es un régimen más pequeño. Vean que hemos visto el grave, que es el régimen general, luego el especial más pequeño, ahora veamos uno más pequeño todavía, que es el régimen, ¿no?, del nuevo RUS, ¿no?, que dice que está estructurado para que las personas, ¿para quiénes? Para las personas que tienen un pequeño negocio. Por ejemplo, de abarrotes. ¿No? ¿Para qué? Es estructurado para aquellas personas que atienden de abarrotes. ¿Para quiénes? Para los que tengan un pequeño negocio, como por ejemplo, es que tiene este régimen más pequeño. Primero, no se llevan libros contables.
En el régimen general se llevan todos los libros contables, en el régimen especial algunos, pero en este régimen no se lleva ningún registro contable, ningún libro. Y además, otra ventaja que es importante es que solamente se hace un pago mensual. ¿Sí? Un solo pago mensual. De repente ustedes han escuchado o han visto estos tipos de pagos, ¿no? El tipo de pago depende en qué categoría de este régimen está tu empresa. ¿Sí? Hay dos categorías. La categoría 1 dice, si tus ingresos o compras, si tus ventas o compras llegan hasta 5.000 soles al mes, tú solamente pagas 20 soles. De repente ustedes han encontrado por ahí, o se han enterado por ahí que hay negocios que como impuesto a la red son solamente 20 soles, ¿sí? Están dentro del nuevo 5 RUS, se pagan 20 soles. ¿Y cuando sucede eso? Cuando venden, ¿no es cierto?, montos hasta de 5.000 soles. Entonces, si tu empresa vende o compra a 100 soles, puede pagar solamente 20 soles mensuales de impuesto. Y la categoría 2 dice, si tus ventas o compras van de 0 hasta no superar 8.000 soles, tu cuota mensual es de 50 soles. ¿Sí? Entonces, está claro. Si mi empresa tiene ventas o compran bienes hasta 5.000 soles, solamente pago 20 soles mensuales. Si mi empresa vende hasta no superar los 8.000 soles, solamente paga 50 soles de impuesto a la renta. ¿Sí? Otra ventaja es que las personas que están dentro de este régimen único simplificado nuevo RUS solamente pueden emitir boletas de venta, no pueden emitir facturas. Solamente boletas de venta. ¿Sí? Y tampoco generan crédito fiscal. A ver, ¿qué es esto del crédito fiscal? A ver, veamos cómo se está constituido este término, crédito y fiscal. Cuando ustedes escuchen la palabra fiscal, ¿sí? Es impuestos. Lo que fiscal es el profesor, pero y el fiscal que está acusando a Fujimori, no es otra cosa. Estamos hablando desde el punto de vista contable. Cuando ustedes desde el punto de vista contable o empresarial escuchen el término fiscal, estamos hablando de impuesto. Y crédito. ¿Qué es un crédito? Pues básicamente algo que está a nuestro favor. ¿Sí? Está a nuestro favor. Es decir, un crédito constituido, por ejemplo, por los pagos del impuesto a la renta. El impuesto a la renta se calcula al fin de año, pero pidiendo pagos a cuenta durante todos los meses. Es algo que está a nuestro favor. Se ha constituido, por ejemplo, por los pagos a cuenta del impuesto, pidiendo pagos a cuenta durante todos los meses. ¿Sí? Esos son pagos adelantados. Eso determina un crédito fiscal. El tema, no sé, cuando veamos el tema de IGB, ¿no? Vamos a ver que existen dos tipos de crédito fiscal, un crédito fiscal para impuesto a la renta y un crédito fiscal para el IGE. No se preocupen que eso lo vamos a reforzar convenientemente en su. Luego tenemos el régimen MIP. ¿Hasta ahí están escuchando bien, por favor? Profesor, se está entrecortando la línea. Se está entrecortando últimamente, Ya. más de lo normal. Ahora me están escuchando mejor. ¿Me escuchan ahora mejor? ¿Me escuchan ahora mejor? A ratos sí, a ratos no. Sí, es de internet. Voy vamos a hablar un poco más lento para que ustedes puedan entender un poco mejor. Estamos viendo el régimen MIP, o régimen de medianas y pequeñas empresas. ¿Sí? Este es el último régimen que SUNAT ha sacado, ¿no es cierto?, para el control de las empresas. ¿Quiénes deben acogerse a este régimen MIPE? Pues básicamente dice aquellas micro y pequeñas empresas. ¿Sí? Micro y pequeñas empresas. Dice que hay limitaciones, sí hay limitaciones. Dice que tus ventas no deben superar las 1.700 UITs.
ustedes saben que existe una OIT que todos los años se, ¿cómo se llama? Se determina, y este año me parece que es 4.200 soles. Una pequeña o microempresa quiere acogerse a este régimen, ¿sí? Ustedes simplemente multiplicarían 1.700 por 4.200 soles y ahí determinarán hasta dónde pueden ustedes vender para entrar al régimen MIP, ¿sí? Al régimen MIP. A ver, un momentito. Bien. Y en el caso del régimen MIPE se paga dos impuestos. Se paga el impuesto a la renta y se paga también el IGB. ¿Sí? Se paga el impuesto a la renta y se paga el IGB. Bien, vamos a quedar aquí, vamos a empezar la ronda de preguntas de lo que ustedes de repente han podido escuchar. Vamos a tratar de que el día de mañana podamos complementar un poco mejor, tanto en video y audio, vamos a ver el tema, ¿sí? Y me gustaría saber si hay alguna consulta de ustedes. Están en completa libertad de, si tienen alguna consulta, abren su micro y la realizan para que yo pueda contestar. Profesor, buenas tardes. No sé si nos podría repetir con respecto al crédito fiscal. Ok. Entonces, cuando les determiné que era un crédito fiscal, lo que vimos era la palabra disgregada. Hay crédito, habla de crédito y acá de fiscal. En primer lugar, cuando ustedes escuchen la palabra fiscal, estamos hablando de impuestos, ¿sí? Y crédito es un saldo a tu favor. Tú tienes crédito, tú tienes, vamos a decir, algo que puedes descontar. Es como si ustedes pues compraran, qué sé yo, mercadería, ¿sí? Compraran mercadería y ustedes dan un adelanto, ¿sí? Dan un adelanto. Vamos a suponer que la mercadería les cuesta 50.000 soles y ustedes dan un adelanto de 30.000, ¿ok? Entonces, cuando vaya y llegue la factura donde ustedes va a decir 50.000, pero ustedes no van a pagar 50.000, sino que van a descontar los 20.000 que dieron de adelanto, ¿sí? El crédito fiscal es un adelanto que posteriormente ustedes van a poder descontar de los impuestos que tengan por pagar. Por eso se llama crédito fiscal. Crédito, ¿no es cierto?, contra impuestos. ¿Ok? No sé si he respondido a tu pregunta. Ok, muchísimas gracias, profesor. Ok, no hay problema. Ok. ¿Algún otro alumno que desea hacer alguna consulta? Por favor, chicos, pregunten. Yo sé que había una limitación hoy día con el tema de ¿cómo se llama?, el internet, pero de todas maneras, si existe alguna consulta, háganla. Voy a preguntar, creo. No, voy. ¿Hay alguna consulta, por favor? Disculpe, profesor. En el RUS, Sí. Ya. cuando pago mi cuota mensual de 20 soles, ¿cuál es la cantidad que no debo superar? A ver, un momentito. En el nuevo RUS, dice que en el caso de ¿qué cuota? ¿20 soles? Ese. Ya, en el caso de 20 soles. Tú, te corresponde pagar 20 soles siempre y cuando tus ingresos, es decir, tus ventas o compras solamente lleguen hasta los 5.000 soles. 5.000 soles. ¿Sí? Pero si superas los 5.000 soles,
hasta 8.000 soles ya tendrías que pagar 50 soles. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, profesor, antes no lo escuché bien. Ok. A ver, por favor, estoy viendo la asistencia. El señor Alex Javier, por favor, ponga su nombre completo. De lo contrario, no voy a ponerlo en la asistencia. ¿Sí? Renombre su nombre, valga la redundancia, para poderlo poner en la asistencia. Si no, no voy a poderlo dar. ¿Hay alguna otra consulta? Disculpe, profesor, tengo una consulta. Dime, dime. ¿El video que he grabado lo va a subir a la plataforma virtual? A ver, eso es justamente lo que le quería decir. Ahorita estamos a 4 minutos. Aprovechemos este tema. Ustedes en su plataforma virtual, en lo que significa la sesión 1 de la semana 1, así lo van a encontrar un video, 2 lecturas, para ser más exacto. A vernos un momentito, por favor. Un momentito, se los voy a decir en este momento. Ya, ustedes van a encontrar un video que se llama ¿Qué es la contabilidad? ¿Cómo ustedes se van a ubicar? Se van a ubicar porque en el video, en lo que ustedes vean, va a decir sesión 1, semana 1, y estamos hablando de la sesión de hoy día. ¿Estamos? En sesión 1, semana 1, porque hay otros materiales que hablan de otras sesiones y de otras semanas, ¿sí? En sesión 1, semana 1, ustedes van a encontrar un video que se llama ¿Qué es la contabilidad? ¿Sí? Y todo está, lo que les estoy diciendo, todo está colgado ya en su aula virtual. Van a encontrar 2 lecturas, una que se llama contabilidad y otra empresa. ¿Sí? Y además van a encontrar este PowerPoint que les he tratando de establecer. Por ahora está en PowerPoint. Lo que voy a ver es a partir de mañana que ya ese PowerPoint lo voy a convertir en PDF para que sea un poco más comprimido y no tenga tanto problema con Internet. No sé si me han entendido. Está claro, profesor. Ya, entonces, ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque para la evaluación que voy a tomar el próximo día martes, necesito que ustedes lean y vean los videos y también, ¿no es cierto?, el PowerPoint que les acabo de dar ahí. Todo eso va a involucrar la primera evaluación, pequeña evaluación que les voy a tomar el día martes de la próxima semana a esta misma hora. ¿Estamos? Comprendido. Ok. ¿Tienen alguna otra consulta? A ver, aquí está el señor Cucom-BTD. Por favor, inmediatamente ponga su nombre porque ya estamos por cerrar la clase. Y si no está con su nombre completo, no voy a poderlo considerar en la lista de asistencia. Bien, bien chicos, entonces ya son las 6:25, vamos a proceder a terminar la clase. Espero, de acuerdo, salvo pues los problemas que hemos tenido en comunicación, que me puedan entender. El día de mañana voy a hacer un refuerzo, como les digo, ya para mañana vamos a tener la presentación que les he dado hoy día en ¿cómo se llama?, en PDF, y esperar que también, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el tráfico pues, de internet no nos juegue una mala pasada. Muy bien chicos, nos vemos el día de mañana, ¿ok? Hasta luego, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.